Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Mis pequeños, Dios me los bendiga. Una vez más estamos acá para llevar a cabo nuestra sesión de educación cristiana, ¿verdad? En esta oportunidad, como ya saben, les voy a enviar este material audiovisual con el cual ustedes van a tener para observar, meditar, leer, analizar la palabra del Señor, ¿verdad? De acuerdo a la cita bíblica que les voy a explicar y que vamos a desarrollar, muy bien, porque luego que yo envíe este material audiovisual, para la redundancia, seguidamente en la clase que tengamos, ¿verdad? Posteriormente a esta, que será la próxima semana, vamos a hacer entonces un análisis en tiempo real donde estemos todos y vamos a compartir acerca de lo que ya se ha desarrollado, muy bien, para complementar un poco el conocimiento acerca de el tema del día de hoy, que en pocos minutos les voy a mostrar. Primero permítanme recordarles que debemos tener a la mano cuando vamos a desarrollar nuestros cursos, nuestros respectivos útiles escolares. En este caso, nosotros siempre utilizamos la Biblia, ¿verdad? Debemos tener la Biblia para nosotros poder citar allí lo que vamos a leer. Muy bien. En esta oportunidad, entonces, les diré la cita bíblica. Vamos a citarnos entonces, a ubicarnos, perdón, en Juan, ¿verdad? Capítulo 18. Y de allí vamos a leer varios versículos. Pero no olvides que antes de realizar esta actividad, ¿verdad? ¿Qué debes hacer? Ajá, ya todos saben, ¿verdad? Deben orar, debemos orar. Siempre que vayamos a leer la palabra del Señor, debemos pedirle discernimiento, sabiduría, ¿verdad? Y que nuestro corazón esté en paz, para que así nuestra mente esté abierta a la comprensión y el discernimiento de esta palabra. Muy bien. Entonces, como ya saben, Juan capítulo 18, y vamos a citar allí, ¿verdad? Varios versículos. Pero antes voy a compartir con ustedes el material que les he preparado y en esa medida voy a ir explicando. Muy bien. Comparto ahora en pantalla y voy a mostrar, perdón, disculpen, muy bien, voy a ampliar pantalla. Y acá vamos entonces a observar, ¿verdad? El tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es: Dios amó a Pedro aún después que le negó. Muy bien. Yo estoy segura que ustedes, en más de una oportunidad, han escuchado hablar de Pedro, ¿verdad? Recordemos, perdón, que Pedro era uno de esos apóstoles, ¿verdad? De los discípulos de Jesús, el cual él preparó, ¿verdad? Durante su estancia acá en la tierra, esos 3 años que estuvo llevando la buena nueva y predicando, ¿verdad?, acerca de la palabra, con sus parábolas, con sus enseñanzas tan maravillosas, donde demostraba ese amor incondicional, un amor que nosotros quisiéramos en algún momento llegar a parecernos, ¿verdad? Por lo menos una mínima parte en lo que reflejó Jesús, ¿verdad? De su amor. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ese amor de Jesús es incomparable, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar ahora nuestro tema. Vamos a avanzar y comenzamos con una pregunta que te voy a hacer. Quisiera que tú la analices, ¿verdad? Luego que hagamos la cita. ¿Por qué crees tú, verdad, que Pedro niega a Jesús 3 veces? ¿Por qué crees que Pedro hace esto? Siendo que Pedro, ¿verdad? Había dicho ya en la cena, unas horas antes, cuando estuvieron compartiendo la cena de Pascua, que él era uno, si se quiere, de los consentidos, de los privilegiados de Jesús, ¿verdad? En cuanto a sus discípulos. Recuerden que él era llamado Simón y es Jesús quien le coloca este nombre de Pedro, ¿verdad? Simón llamado Pedro. Entonces, ¿por qué lo niega si demostraba ser fiel, leal? ¿Qué sucede con Pedro que llega a hacer esto? Y vamos entonces a citar en Juan 18, 25 al 27 y dice lo siguiente. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre?
Dijo él, no lo soy, ¿verdad? Fíjense que esa fue una de las oportunidades en que Pedro niega a Jesús, porque fueron 3 veces. Seguidamente vuelve, ¿verdad? Otra criada y le pregunta, le dice, también este estaba con Jesús de Nazareno. Y vuelve a negar y dice, no conozco al hombre. Y es en la tercera oportunidad cuando un familiar, ¿verdad? De Malco, que había sido ese hombre al cual Pedro le había, ¿verdad? Cortado una oreja en la oportunidad en que ya habían venido unos alguaciles, ¿verdad? Que estaban buscando a Jesús para presionarlo y hacer que se entregara. Estos alguaciles de los judíos, ¿verdad? Prendieron a Jesús. Y en ese momento, cuando están, por decir, atacando, de hecho, en el versículo mismo, perdón, en el capítulo mismo 18, antes del versículo 25, ¿verdad? Podemos encontrar en los versículos 8, 9, 10 y 11, ¿verdad? Yo sé que ustedes con calma y detenidamente pueden leerlo en compañía de familia. Como siempre les digo, léanlo en forma antifonal y en compañía, ¿verdad? De un miembro de familia. Puede ser que tú lees un versículo, mi papá o mi mamá o quien te acompañe lee el otro y luego tú el otro. Eso es de manera antifonal. Uno tú y uno el familiar que te acompaña o la persona que te acompaña a compartir la palabra. Y podemos ver que en el capítulo mismo 18, en el versículo 8, le dice, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Es decir, ¿qué sucedía? Podemos nosotros entonces deducir, ¿verdad? Analizar que cuando ya comienzan a buscar a Jesús, ¿verdad? Los discípulos se sintieron temerosos. Miren cómo dudaron, ¿verdad? Su fe se quebró. Ya no veían a Jesús como el fuerte, como el que era capaz de protegerlo. No se sentían protegidos. Y eso que venían previamente de haber orado cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní orando, porque ya sabía que venía ese momento en que Jesús se entregaría en cuerpo, ¿verdad? Por nosotros, por nuestros pecados. Y ellos en ese momento, al ver a Jesús frágil, ¿verdad? Que lo estaban atacando y lo vieron vulnerable, entonces, ¿qué sucede? Se sintieron desconfiados, no lo vieron con fe, como ya Jesús le había dicho. Y es entonces cuando en el versículo, perdón, número 9 les dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pues bien, entonces en la tercera oportunidad, cuando Pedro niega a Jesús, es porque un familiar justamente de este hombre al cual le corta la oreja, ¿verdad? Se encontraba también allí cuando observa que Pedro estaba como escondiéndose, estaba como clandestinamente, ¿verdad? Queriendo ingresar a donde ya se llevaban a Jesús, ¿verdad? En ese lugar donde lo iban a apresar, él niega a Jesús ante este hombre, porque en la tercera oportunidad le dice, seguro tú también eres uno de ellos, porque en tu manera de hablar se descubre, ¿verdad? Ya que se le salía su acento galileo. Y es cuando él vuelve a negarlo y de hecho niega, y no solo niega, jura, imagínense, jura y dice, yo no conozco al hombre. Y en ese momento cantó el gallo. ¿Qué tiene que ver ese canto de gallo? Vamos a ver. En un momento vamos entonces a ir un poco antes del capítulo 18 y vamos a ver qué tuvo que ver este gallo, que allí lo ven en la imagen, aquí está, miren, ¿verdad? Pero ahora, en cuanto a esta traición de Pedro, pudiéramos entonces nosotros deducir que probablemente tengan una mezcla, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? ¿O por qué lo hizo en este caso Pedro? Porque no solo Pedro negó, todos sabemos que Judas también negó a Pedro, ¿verdad? Y lo traiciona. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes que podemos deducir que probablemente tengan una mezcla de sentimientos. Por un lado, temor, ¿verdad? Por su propia vida. Y por otro, preocupación por lo que le sucederá a su maestro. Muy bien. Es decir, allí su fe fue probada y fueron
débiles en fe. Fíjense ustedes cómo lo traicionan. Vamos a ver la siguiente lámina y dice, en la siguiente cita bíblica vamos a ubicarnos en Juan, ¿verdad? 13, 36, 38. ¿Y qué sucede en ese momento? Pues allí podemos ver que en Juan, en el mismo libro, pero capítulo 13, versículos 36, 38, es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Es decir, que esto que Pedro hace, Jesús ya se los había dicho, ¿verdad? Cuando se encontraban reunidos en la cena. Y es cuando le dice Jesús, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Miren cómo le dice, ¿no? Le asegura que él le será leal y fiel. Y es cuando Jesús le dice, le responde nuevamente, ¿tu vida pondrás por mí? Y miren cómo Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Y le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Ah, entonces ahora puedo yo relacionar por qué en ese momento en que Pedro, niega a Jesús, canta el gallo cuando lo niega por tercera vez, porque ya Jesús se lo había dicho. Fíjense ustedes que Jesús todo lo sabía y sabía que iban a desfallecer, que iban a flaquear, ¿verdad? Que iban a tener temor y eso que se los había dicho, que no desconfiaran de él. Muy bien, entonces podemos ver en ese fragmento cuando justamente Pedro está calentándose los pies porque hacía un poco de frío. Y es cuando observamos que él está allí calentándose y en ese momento es cuando él se siente presionado porque le hacen esta pregunta. ¿Muy bien? Y podemos leer entonces que dice, en casa de Caifás está Pedro. Caifás justamente fue quien se encargó conjuntamente con su suegro, que su suegro era Anás, ¿verdad? Eso lo podemos ver en el mismo capítulo 18, versículo 13, y dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en ese momento. Muy bien. Entonces es cuando vemos que Caifás, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces vemos allí, mientras Jesús es juzgado, Pedro lo niega 3 veces antes de cantar el gallo, ¿verdad? Como dijo Jesús que lo haría en la última cena. ¿Y qué sucede luego con Pedro? Pedro después llora amargamente, arrepentido por su cobardía, ¿verdad? Porque allí se sintió como un cobarde, como un traidor a Jesús, su maestro, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué tenemos en esta lámina. Ahora en el capítulo, ¿verdad? 18 mismo, de ese mismo libro de Juan, podemos ver en el versículo 17, ¿verdad? Que es cuando entonces es negado. Y reitero esto para que lleven la secuencia de los sucesos, ¿verdad? ¿Qué relación tiene una lectura con la otra? ¿Y por qué canta ese gallo en ese momento? Fíjense ustedes que por ser mayor, ¿verdad? Que el amor para Jesucristo, el amor propio, fácilmente nos traiciona. ¿Qué le pasó a Pedro? Pensó fue en él, pensó en su amor, pensó en él, en su debilidad como persona, como hombre, ¿verdad? Y tuvo duda de Jesucristo y de ese amor que debió mostrarle, porque Jesús les había dicho que moriría, ¿verdad? Por todos, por nuestros pecados. Pero también les había prometido que volvería a estar. De hecho, lo podemos ver que cuando en el capítulo 13 él le dice que lo quiere seguir, Jesús le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después, porque había prometido, ¿verdad?, que había la resurrección. Y eso lo pudiéramos ver más adelante, ¿verdad?, cuando se les aparece. Y de hecho le pregunta a Pedro si lo ama. Entonces, fíjense ustedes cómo nos sucede esto, ¿verdad? Nos puede suceder a cualquiera. Recuerden que no podemos juzgar a nadie. Y así como Pedro falló, quizás nosotros hemos fallado en algún momento. ¿Y de qué manera, verdad, pudiéramos haber fallado? ¿Cómo creen ustedes que le hemos podido fallar a Jesús? Mintiendo, ¿verdad? Negándolo. Y en muchas ocasiones hasta nos da temor o nos da pena decir que somos cristianos, que creemos en Jesús como nuestro Salvador.
Y de esa manera estás negando a Jesús. Cuando te niegas a hablarle a un amigo, a una amiga o a alguna persona, ¿verdad? De la sabiduría que Dios te ha dado, que Jesús ha dejado, ¿verdad? Dios nos ha dejado a través de su Hijo Jesús. De esa manera ya estamos negando a Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes cómo tenemos que estar firmes en la fe, leer siempre la palabra, alimentarnos de la palabra porque es la que nos mantiene fiel a Jesús. ¿Bien? En esta oportunidad no estamos asistiendo a la iglesia, ¿verdad? De manera presencial, pero recuerden ustedes que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Pero nosotros somos el cuerpo, entonces la iglesia somos nosotros. Y podemos seguir hablando de esa grandeza, de ese amor de Jesús a todas las personas. Hay muchas personas que necesitan de este amor y de esta palabra, ¿verdad? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso también lo podemos ver en Lucas 22:61. Entonces, fíjense ustedes cómo Pedro, cuando hace esto, desde un balcón que se dice que estaba Jesús, cuando ya lo estaban, ¿verdad? Lastimando, Jesús con una mirada de amor, con una mirada de perdón, lo mira de verdad desconsoladamente. Yo imagino esa mirada y me llega al corazón. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Pedro cuando lo miró fijamente? Aun cuando él creía que no lo estaba viendo o no estaba sintiendo lo que había sucedido, ¿verdad? Lo miraba detenidamente, pero fíjense ustedes que esa mirada no era de odio ni era de venganza, era de amor. Y a través de esa mirada, ¿verdad? Pedro pudo comprender que Jesús lo había perdonado. Por eso debemos perdonar, aceptar, comprender y amar, siempre se los digo, ¿verdad? Y eso nos lo demuestra Jesús en cada uno de sus actos, en cada uno de sus milagros y de sus obras, ¿verdad? Mientras estuvo acá en la tierra. Entonces pueden leer también en Lucas 22:61. ¿Y cuál entonces sería el versículo que le dejo para memorizar? Vamos a memorizar este versículo hermoso que dice, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Por la verdad, ¿verdad? Podemos nosotros ser salvos. Entonces, eso podemos encontrar en Efesios 4:25, ¿verdad? ¿Qué les parece? Hermosa palabra, ¿verdad? Hemos compartido muy linda palabra que les invito a que ustedes de manera familiar, en compañía de familia, si es posible, compartan esta palabra. Siempre nos sirve para alimentarnos, para fortalecer esa fe que día a día es tentada por tantas adversidades, por tantas experiencias que vivimos a diario, ¿verdad? Y llegamos a dudar y hasta llegamos a mentir. Muy bien. Pues entonces ahora quiero mostrarles la ficha que van ustedes a responder, ¿verdad? Que van a elaborar una vez que hayan disfrutado el material, que hayan leído, de ser posible lean en familia, ¿verdad? En compañía, todo este libro de Juan Hermoso, sobre todo en los capítulos que les mencioné, para que puedan ustedes entonces tomar allí apunte y poder responder lo que hemos ahora conversado, compartido, ¿verdad? Aunque yo no estoy acá con ustedes en tiempo real, pero allí lo siento porque ustedes me están mirando, me están escuchando y yo sé que de esta forma, ¿verdad? Podemos entonces compartir la palabra, ¿verdad? Muy bien, aquí tienen su ficha, como la pueden ver. Yo se las voy a enviar a su correo, ¿verdad? Y allí pueden ustedes observar la imagen cuando Jesús voltea la mirada hacia Pedro, ¿verdad? Aún sabiendo que lo había traicionado, pero esa mirada fue para dejarle ver que lo había perdonado, porque él ya sabía lo que le iba a suceder, ¿bien? Y lo que Pedro iba a hacer. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántas veces niega Simón, llamado Pedro, a Jesús? ¿Por qué piensas que lo hizo? ¿Piensas que Jesús lo perdonó? ¿Por qué? ¿Y de qué manera? O sea, ¿cómo le demostró que lo perdonó? ¿Has mentido alguna vez? ¿Te has arrepentido y pedido perdón a Dios? ¿En qué cita bíblica muestra la traición de Pedro hacia Jesús? Muy bien, esto lo van a analizar y lo van a responder. Muy bien. Ahora en esta pregunta número 4, es posible que te hayas arrepentido y pedido perdón a Dios, y esto es muy importante, porque quizás a veces el orgullo, ¿verdad? Nos cuesta mucho pedir perdón a las personas cuando las herimos, pero si eso es así, debemos entonces orar al Señor, orar a Dios, ¿verdad? En nombre de su Hijo amado Jesús, como Él nos indicó,
que nos ayude a redarguir nuestros corazones y que nos ayude, ¿verdad? Que nos perdone y que nos ayude a pedirle perdón a esas personas, disculpas, ¿verdad? Porque a las personas les pedimos disculpas, pero a Dios, a Jesús le pedimos perdón. Pues si no tenemos un corazón redarguido, arrepentido de verdad de corazón, Dios no nos va a perdonar. Pero si lo hacemos de corazón y procuramos no repetir el mismo error, ¿verdad? El pecado, entonces Dios nos ha perdonado. Tengan la seguridad de que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Muy bien. Siempre obedezcamos a Dios y procuremos que nuestro corazón esté limpio, sano y puro. Con todo mi amor, les dejo este mensaje para que lo compartan. Como ya les indiqué, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana en tiempo real en nuestra sesión de educación cristiana. Hasta la próxima.